Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo. Bueno, buenos días otra vez. No sé si os ha pasado alguna vez a vosotros que habéis visto una película y el actor secundario era casi más importante que el actor principal. ¿O habéis sentido alguna vez como un actor secundario, como un personaje de segunda línea? Porque como hemos visto antes, el Señor reparte dones y a cada uno le da conforme a su gracia, ¿no? Conforme el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere. Pues hoy quería compartir con vosotros voy a empezar una serie de predicaciones acerca del Evangelio de Marcos, de San Marcos, y lo de hoy va a ser una introducción, y ese era precisamente Marcos, un actor secundario, no era un líder propiamente dicho, como lo era por ejemplo Pablo, o como lo era Pedro, o algunos otros, ¿no? Él no era un líder, pero sí era un actor secundario, era un personaje que se mantenía en la segunda línea. Entonces voy a compartir con vosotros durante un tiempo acerca de este Evangelio, y una de las cosas quizás más edificantes, que me ha ocurrido en mi vida espiritual ha sido estudiar el Evangelio de San Marcos. Porque en el Evangelio de San Marcos he aprendido a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora quiero compartirlo con vosotros, ¿no? Si tuviera que presentar al personaje, al escritor, al autor de Marcos, del Evangelio, a Juan Marcos, me faltarían adjetivos, porque también me ha impresionado este personaje, ¿no? Su trayectoria, cómo se equivocaba también, cómo se recuperaba. Vamos a empezar hablando un poquito del Evangelio de Marcos, un poquito un contexto histórico, y después vamos a hablar un poquito más ampliamente de lo que es el personaje de Juan Marcos, porque el autor de Marcos se llamaba Juan Marcos. Marcos era su sobrenombre, ¿no? Aunque el Evangelio de Marcos aparece en el Nuevo Testamento como en el número 2, no el primero es Mateo, pero sí se escribió el primero. Coincide la mayoría en que fue el primero después de esos 400 años después de Malaquías, 400 años que hubo de silencio. El primero que habló del Señor fue Marcos. Y el Evangelio de San Marcos habla de la vida y de los milagros del Señor Jesús. Es como si dijéramos una biografía de nuestro Señor. Es una biografía del Señor Jesús, ¿no? Con detalles. Y lo mismo que Mateo escribió, pues principalmente para los judíos de la época, y presenta al Señor como el Mesías, como el Rey. Empieza el Evangelio de Mateo con la genealogía, para que realmente los judíos se dieran cuenta que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor, el enviado, y narra toda la genealogía. Sin embargo, en el Evangelio de Marcos no empieza con la genealogía, empieza ya directamente hablando de Juan el Bautista, del Señor, ¿no? Mateo hablaba quizás más a los judíos, y Marcos le hablaba a los romanos. Los romanos eran los invasores de la época. Ellos estaban gobernando allí, pero habían invadido y estuvieron durante mucho tiempo, muchos siglos, como una potencia mundial, los más grandes, ¿no? Y el Evangelio de Marcos es curioso porque va dirigido a los que se sienten fuertes, a los que se sienten poderosos, a los romanos, y nos presenta al Señor Jesús
siendo Rey de Reyes, como lo es, nos lo presenta como siervo sufriente de Jehová. Nos lo presenta como un siervo. Le dice a los romanos: vosotros que sois tan poderosos, fijaos como el Rey de Reyes y el dueño del universo y el Todopoderoso viene a nosotros como un siervo, como un rey que se despoja de sus vestiduras y que sus vestiduras reales, sus vestiduras de majestad, y que se ciñe la toalla del servicio a los demás. Vosotros que tenéis el orgullo del poder, os vais a dar cuenta que el Rey de Reyes está entre vosotros. Como dice Filipenses capítulo 2, los versículos del 6 al 7, no lo busquéis si no queréis. Ahora después vamos a buscar otros versículos, me vais a ayudar, pero este lo tengo apuntado, ¿no? Dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. El Dios Todopoderoso se hizo siervo, y Marcos nos lo presenta de esa forma, como el siervo sufriente del Señor, ¿no? Lógicamente eso impacta, ¿no? Le impactó a los judíos, le impactó a los romanos, a los gentiles, y nos impacta hoy en día a nosotros también. Cómo el Dios Todopoderoso se despoja de todo su poderío y viene como siervo a servirnos a nosotros y a dar la vida por nosotros. Pues era el Señor. Y ese fue el mensaje de Marcos durante todo su evangelio, especialmente para los romanos, que eran los invasores de la época, y para todos nosotros, ¿no? El evangelio de Marcos narra 18 milagros del Señor Jesús, para que realmente se dieran cuenta que era el Mesías, para que realmente se dieran cuenta que Él tenía poder sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, que realmente era Dios. Dos de los 18 milagros que narra el Evangelio, solo se narran en el Evangelio de Marcos. Los demás sí se hablan en otro Evangelio, ¿no? Y hay 4 parábolas en el Evangelio, que más adelante las iremos viendo una por una. Y Marcos escribió el Evangelio dirigido por Pedro. Curioso. Marcos estaba íntimamente ligado al apóstol Pedro. Y había una gran amistad entre ellos. Por eso, Marcos desde muy joven iba, como hemos dicho, como actor secundario de Pedro, ¿no? Aprendiendo de él. Por eso el Evangelio de San Marcos es un Evangelio de acción, de milagros, de cosas que hacía el Señor. Porque si conocemos algo de la vida de Pedro, no sé si habéis estudiado un poquito o leído algo de la vida del apóstol Pedro, pero era impulsivo, era un hombre de acción. Pues se caracteriza el Evangelio de Marcos porque es un Evangelio de acción. Y los romanos eran hombres de acción también, entonces iba dirigido a ellos. Pero antes de entrar en detalle en el Evangelio en sí, me gustaría que habláramos, o vamos a comentar un poquito referente al autor, para que conozcamos un poco al personaje al que escribió Yo lo definiría a Marcos como un actor secundario, un hombre de segunda línea, tremendamente valioso, muy valioso. Y ahora vamos a ver algunas cosas que sabemos del autor, ¿no? ¿Por qué el Espíritu Santo eligió a Marcos para escribir el Evangelio? Fue él el que lo escribió, y no a Pedro, que lo dirigió, porque Pedro lo dirigió para escribir el Evangelio. Pedro, como piedra, como roca de la iglesia, como líder. Sin embargo, el Espíritu Santo, el Señor, eligió a Marcos, que era un actor secundario, para que fuera el autor principal, el autor, el escritor, ¿no? Pues bueno, se llamaba Juan Marcos. Vamos a ir conociendo detalles del personaje. Se llamaba Juan Marcos porque era la costumbre tener otro sobrenombre aparte de su nombre, ¿no? Juan era su nombre judío, su nombre hebreo, y Marcos era su nombre romano. Y al final pues prevaleció el nombre romano y era Marcos, ¿no? Y la primera referencia, ahora sí quiero que miréis la palabra del Señor,
Ahora sí quiero que busquéis en Hechos. La primera referencia que tenemos de él, la primera vez que se habla la palabra del Señor de él, está en Hechos 12, 12. Hechos 12, 12. Y ahí hay detalles a tener en cuenta, ¿no? Bueno, si lo tenéis, dice la palabra del Señor, y habiendo considerado esto, está hablando de Pedro, el apóstol Pedro, cuando salió de la cárcel. Sale de la cárcel y dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esa es la primera referencia que tenemos de Marcos. Qué bien, ¿no? ¿Cómo sabía Pedro dónde encontrar a los hermanos cuando salió de la cárcel? Yo sé que están orando. En la casa de María, la madre de Marcos. Bueno, pues ya conocemos algo más de Marcos, ¿no? En su casa era centro de reunión de los apóstoles y de los cristianos. Su madre María era una mujer rica, con dinero, tenía una casa grande, tenía al menos una sirvienta y tenía su casa abierta al Evangelio. Era hospitalaria y allí, bueno, pues sabéis que antes se reunían en casa, en los primeros tiempos de la iglesia los hermanos no tenían locales como tenemos nosotros, se reunían en las casas, pero me imagino que no todos abrirían sus casas al Evangelio. La madre de Marcos, María, abría su casa y era centro de reunión de los creyentes. Qué bendición más grande, ¿no? Qué bendición más grande que este Juan Marcos, jovencillo, llegara a su casa y estaba acostumbrado a ver reuniones de oración, los discípulos y los apóstoles reunidos, centro de cristianos. Para nosotros es una enseñanza y dice el Señor que practiquemos la hospitalidad porque algunos, sin saberlo, hospedarán ángeles. Y el Señor nos anima a que seamos hospitalarios y que abramos nuestras casas a los hermanos. Y en este caso, María, la madre de Marcos, abrió su casa, ¿no? Y la ofreció. Era una etapa en la que la iglesia era perseguida con dureza. Esa etapa donde María abría la casa para que se reunieran allí los cristianos, la iglesia estaba perseguida, ponía en riesgo su integridad y muchas cosas, ¿no? Y como hemos dicho, Pedro acababa de salir de la cárcel y él sabía, se dirigió lo primero que uno busca cuando sale de la cárcel, cuando nosotros hemos sido liberados de la esclavitud, nos gozamos con las reuniones, nos gozamos con los hermanos, nos gusta comer juntos. Y Pedro lo primero que hizo al salir de la cárcel fue salir corriendo en busca de, yo sé que están allí, que allí se reúnen, voy a juntarme con mi hermanito allí. Y allí se fue. Y esa era la casa de Marcos, el autor del Evangelio. Qué importante es la oración. Estaban orando por la liberación de Pedro y por la persecución que estaban sufriendo. Y qué importante también abrir nuestras casas a la hospitalidad, que conozcamos dónde vivimos, que seamos hospitalarios. Y sobre todo, el testimonio que recibió Marcos de su madre, donde se reunían en su casa. Marcos se crió en un ambiente, su madre era viuda, en un ambiente cristiano. Y dice la palabra del Señor que instruye al niño en la palabra de Dios y cuando sea mayor se acordará de ella. Y Marcos se ve criar en un ambiente cristiano. Estaba acostumbrado a tener reunión de oración en su casa, a tener a los hermanos allí, ¿no? Vivían en Jerusalén cuando el Señor Jesús fue crucificado. Estamos dando datos de Juan Marcos, ¿no? Estuvo en contacto directo, por supuesto, con la primera iglesia, con los apóstoles, y era conocedor de lo que ocurría los primeros días del cristianismo en Jerusalén,
Él era conocedor porque estaba con ellos, se reunían en su casa. Y también formó parte del primer grupo misionero cuando Pablo decidió y recibió el ministerio de Dios para ir a predicar a los gentiles. Pues Juan Marcos formó parte de ese grupo, de ese primer viaje misionero. O sea, era importante, ¿no? Iba Bernabé, que como sabéis significa su nombre consolación. Tú hablaste de él en una predicación, ¿no, David? Y Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Lo vemos en Colosenses 4:10, que era su sobrino, ¿no? Pero bueno, formó parte del primer grupo misionero para predicar a los gentiles. Eso lo vemos en Hechos, vamos a estar mirando en Hechos 13, versículo 5, Hechos 13, 5, dice: y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga. Hechos 13, 5. En la sinagoga. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí estaba él, ¿no? Él no iba de... Juan Marcos, él no iba de líder, él estaba de ayudante. Él estaba siempre en segunda línea, ¿no? De actor secundario. Pero, ¿y quién no tuvo una mancha en su expediente, ¿no? En Hechos 13:13, fijaos que eso ocurrió en el primer viaje misionero. Dice la palabra: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, que es nuestro personaje, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No quiso seguir con ellos en la obra. Cuando se fueron de Chipre, que era el pueblo de Bernabé, el tío de Marcos, a otras tierras a seguir predicando el Evangelio, quizá el joven Juan Marcos, pues se vio impresionado por la dureza de la obra, ¿no? Porque si leemos la historia de los viajes misioneros, es tremendo lo que les pasaba, cómo lo recibían, cómo lo apedreaban, lo azotaban. Posiblemente se impresionó, era joven. El caso es que los dejó, se fue. Y eso pues, ocasionó un borrón, digamos, en su carrera, ¿no? Y tuvo consecuencias. Vamos a seguir mirando en Hechos 15, Hechos capítulo 15, los versículos del 36 al 40, Hechos 15, 36 al 40, que es cuando van a empezar el segundo viaje misionero. Y dice la palabra del Señor que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: oye Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Fijaos hasta qué punto llegó la cosa, ¿no? Una discusión entre ellos. Y dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, que era su pueblo de Bernabé, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, ahí vemos cómo Marcos fue el motivo del desacuerdo para el segundo viaje misionero. Hubo un desacuerdo tremendo, ¿no? Aunque luego el Señor usa las cosas para bien, ¿no? Porque cada uno se fue para un sitio y los dos hablaban de la obra del Señor, ¿no? Y bueno, yo pensaba, ¿cuál de los dos tiene la razón? ¿Pablo o Bernabé? O quizás los dos, o quizás ninguno, ¿no? Porque Bernabé posiblemente podía pensar que su sobrino, que era Juan Marcos, pues a lo mejor había cambiado, ¿no? Desde entonces, desde que se fue hasta que iba a empezar el segundo viaje misionero, y él quiso darle una nueva oportunidad. Está bien. Si tiene un error, está bien que alguien te dé una segunda oportunidad, ¿no? Pero sin embargo Pablo, el apóstol Pablo, lo veía
a Marcos como un desertor, ¿no? Como alguien que lo había abandonado en medio de la batalla, en medio de la obra, en medio del viaje misionero, ¿no? Y no quería arriesgarse otra vez a darle la oportunidad. Quizá Bernabé pensaba más en la persona y Pablo pensaba más en la obra, ¿no? Y por eso tuvieron ese desacuerdo. Pero el caso es que la Biblia, la palabra del Señor, ni le da ni le quita la razón a ninguno. Pero lo que sí nos dice la palabra del Señor es que Marcos se restauró. Marcos venció ese error, ¿no? Y fue restaurado. Y gloria a Dios por los hermanos que nos restauran, por los hermanos que nos apoyan cuando nos equivocamos. Y ahí también participó Pablo, y Pedro, y Bernabé. Los tres hicieron una labor de restauración, ¿no? Por una parte, Marcos aprendió de su error. Y como dicen que los errores son maestros eficaces, ¿no? Y los que aprenden de los errores desarrollan sabiduría. No te quedes en el error, sigue avanzando. Aprende de tu error. Eso le pasó a Marcos. Y es que Juan Marcos solamente necesitó un poco de tiempo y estímulo. ¿Y quién no necesita eso? Un poco de tiempo y alguien que nos anime. Pues eso le ocurrió a Marcos, ¿no? Él tenía deseo de hacer bien las cosas, pero tenía una dificultad, tenía un problema. Le costaba perseverar, le costaba la constancia. Eso cuesta. Y él narra un episodio en su Evangelio, que lo vamos a leer, que es un episodio muy raro, muy extraño, ¿no? Porque quizá está hablando de sí mismo y vemos en ese episodio, que lo vamos a leer ahora, cómo tenía tendencia, cuando había alguna dificultad, a quitarse del medio, a huir de las dificultades. Marcos 14, 51 y 52. ¿Alguien que lo lea, por favor? O bueno, si lo pone David en la pantalla. Marcos 14, 51 y 52. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Muy bien, Antonio, gracias. Fijaos qué episodio, cuando iban a prender al Señor Jesús, cierto joven, que era Marcos, iba detrás y cuando vio el peligro, vio la dificultad, salió corriendo, se dejó hasta la sábana. Esa tendencia la tenía a no enfrentar las dificultades, a huir cuando había problemas. Pero más adelante vemos que Pablo y Marcos volvieron a restaurar la comunión. Todo el problema que había habido en el segundo viaje misionero, después volvieron a restaurar la comunión. Y Marcos fue compañero muy eficaz y muy cercano de los tres líderes cristianos de la talla de Bernabé, de Pablo y de Pedro. Muchas veces escuchó y observó a Pedro. Era una persona que iba mucho con él, con Pedro, durante su ministerio, ¿no? Aprendió de su valentía, de su testimonio. Estaba muy unido a él, ¿no? Y tenía un trato muy íntimo, porque Pedro, en su carta, en la primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, le llama hijo, como hijo, lo trata, tiene un trato muy íntimo con él, ¿no? Primera de Pedro 5:13. Y fue, digamos, el primero Marcos en escribir sobre la vida del Señor Jesús, ¿no? Bernabé también jugó un papel importante en la restauración de Marcos. Bernabé, como hemos dicho, su nombre es hijo de consolación, y estuvo junto a él. Y a pesar de sus fallos y de su tendencia a huir de las dificultades, a su falta de perseverancia,
todas esas dificultades que tenía Marcos, ahí estaba el hijo de consolación, ahí estaba Bernabé, animándolo con paciencia. ¿Cuánto necesitamos de un Bernabé? De un hermano que a pesar de nuestros fallos nos anime con paciencia y nos estimule. Pablo también intervino, valoró su madurez y se alegró de su cambio, y dijo de él en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, vamos a leerlo. Vamos a mirar, Antonio, tú por ejemplo busca 2 de Timoteo 4, 11, por favor. Rafi, Colosenses 4, 10. Y otro por ahí, o David, Filemón 1, 24. Esto es lo que decía Pablo de Marcos, que se había peleado, habían discutido, no se fiaba de él, y con el tiempo, cuando Marcos fue restaurado, decía lo siguiente de él. Doño, ¿lo tiene? Sí, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Gracias, Antonio. Fijaos lo que decía. Solo Lucas está conmigo, que era el médico. Lucas era el autor de Hechos y el autor del Evangelio de San Lucas. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Lo recomiendo. Es un hermano que lo recomiendo para la obra. Lo había restaurado, lo había perdonado. Ya no lo veía como un desertor. Se había restablecido la comunión entre hermanos. Qué bonito, ¿no? Colosenses 4, versículo 10. Astiarco, mi compañero de instrucciones, os saluda a Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de cual habéis recibido mandamientos, si fuere a nosotros recibirle. Muy bien, gracias. A Marcos, el sobrino de Bernabé, si fuera a vosotros, a lo de la iglesia de Colosas, a los colosenses, recibidle, os lo recomiendo, es un gran hermano. Pablo había restablecido la comunión con este hermano, ¿no? Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mis colaboradores. Lo tenía Pablo, lo recomendaba, lo valoraba para la obra y lo tenía entre sus colaboradores. Quería que estuviera con él en los últimos días también. Y hermano, yo quería destacar la labor que hicieron estos tres grandes hombres de Dios, ¿no? Con Marcos. En vez de haber dicho, este nos abandonó en la obra, se echó para atrás, este no te puedes fiar de él, ya no lo cojo yo más. No. Vamos a restaurarlo con amor. Porque, como decía Pablo, este me es útil para el Evangelio. Y apostaron por él de nuevo. Y ahí está. Y es que el estímulo, hermanos, el ánimo puede cambiar vida. El ánimo cambia vida. Y a este joven lo vemos que le cambió la vida, ¿no? Porque estuvo viendo y digamos, alimentándose de la palabra de Dios por medio de estos tres líderes, ¿no? De Bernabé, de Pablo y de Pedro, ¿no? Y como aplicación, yo creo que los errores que cometemos, que todos los tenemos en nuestro ministerio cuando intentamos hacer algo en la iglesia, no deben de ser un freno para nuestro servicio en la iglesia, para nuestro servicio para el Señor. Nuestra timidez, el que no seamos líderes, el que seamos personajes de segunda línea como era Juan Marcos, como era Marcos, eso no tiene que ser un freno ni un impedimento para que sirvamos al Señor. Porque antes hemos visto
que el que, según el don que cada uno ha recibido, ministrelo, no te lo guardes. El Señor no está hablando de que tú seas más tímido o menos tímido, que tengas más estudios o menos estudios, sino que te está diciendo que lo ministres. Los errores que no sean un freno para nosotros, ¿no? Y Marcos, a pesar de sentirse mal, me imagino por el incidente que tuvo con Pablo, entre Pablo y su tío, porque Bernabé era su tío, Marcos continuó siendo un ministro fiel para el Señor. Y nadie mejor que Pedro, Marcos iba casi siempre con Pedro, nadie mejor que Pedro sabe lo que es ser restaurado. Yo creo que todos nosotros sabemos lo que es haber sido restaurado. Que alguien en algún bajón espiritual o en algún error que hayamos cometido se haya acercado a nosotros y nos ha dicho: hermano, te entiendo, ánimo. Pues Pedro era quizá el que más sabía de eso, porque si conocemos la historia de Pedro, negó 3 veces al Señor y el Señor lo puso como líder de la iglesia. Sabía lo que era ser restaurado. El Señor lo miró, ¿no? El Señor le dijo: vaya Pedro, ¿cómo eres, no? Que dices que no me conoces de nada, lo has dicho 3 veces. No, fue restaurado, porque todos conocemos el carácter impulsivo que tenía Pedro, ¿no? Y nadie para entender, como Pedro, cómo se sentiría Marcos, ¿no? Cuando vio que era restaurado por los hermanos, que no le tuvieron en cuenta, que abandonó la obra y se fue y los dejó solos, los dejó tirados, ¿no? Y es que la restauración entre hermanos es una labor de todos. Aquí colaboraron los 3, ¿no? Pablo, Bernabé y Pedro. Los 3 colaboraron, los 3 más cercanos a él, apoyándolo, porque sabían que desde chico se había criado en la Escritura, en la palabra del Señor, y no podía, por un error, tirar la toalla. Había que restaurar al hermano, y lo hicieron, ¿no? Porque Marcos era esa clase de hombre que no ocupaba una posición de liderazgo, como hemos dicho al principio. No era líder. Los otros 3 sí eran líderes, pero este no era líder. Es como un actor secundario, como un hombre de segunda línea. Pero cuánto importantes son los hombres de segunda línea, ¿no? A veces los actores secundarios se llevan el premio Oscar y el actor principal no. Cuando Pablo estaba preso y no podía viajar, Marcos fue uno de sus hombres, ¿no?, de confianza, y pudo enviarlo a continuar la obra. Pablo no podía y dijo: voy a mandar a Marcos. Pero ¿cómo vas a mandar a este que te dejó tirado y te abandonó? Sí, porque este es útil en la obra. Este ha sido restaurado por la gracia de Dios. Y Pedro, como líder, como actor principal, no escribió ningún evangelio. Fue Marcos quien lo escribió. El Espíritu Santo y el Señor quiso que fuera así, ¿no? Podríamos decir que los hombres de segunda línea, y sin los hombres de segunda línea, pues es más difícil que los hombres de primera línea hagan bien su labor, ¿no? Y qué importantes son los que están detrás. También en la iglesia, los que están detrás. Los que hacen un trabajo silencioso, un trabajo que no se ve, que a veces no se tiene en cuenta, muy pocas veces reconocido, pero qué importante es ese trabajo en la iglesia, para el funcionamiento de la iglesia. Qué importantes son personas como Juan Marcos, detrás de Pedro, detrás de Pablo, detrás de Bernabé, pero haciendo su labor. Aquí estoy. Después fue líder. Se creó en un ambiente familiar, cristiano, como hemos dicho, en tiempos difíciles de la iglesia, en el que era muy difícil decir soy cristiano, porque era un tiempo en que la iglesia estaba perseguida. Formó parte de la primera iglesia, su casa fue centro de reunión, acompañó a Pablo, a Bernabé y las primeras etapas del Evangelio para los gentiles, que también era difícil, y estuvo pegado a Pedro como ayudante y colaborador. Por lo tanto, era tenido en alta estima y era tenido en mucha consideración por estos 3, ¿no? Y no nos extraña que el Espíritu Santo elige a hombres imperfectos para grandes cosas, ¿no?
nos elige a nosotros para que hablemos del Evangelio. Y eligió a Marcos para que escribiera el Evangelio que lleva su nombre, ¿no? Entre otras muchas cosas. Así que lo vamos a dejar aquí y ya conocemos más del personaje, y el próximo día vamos a entrar un poquito más en detalle del Evangelio en sí, ¿no? Así que el Señor bendiga su palabra.